Hola, hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, chicos. Buenos días de lunes. Gracias a Dios ya es lunes. Muy buenos días. Gracias a Dios ya es lunes. Un inicio de semana. Un nuevo inicio de semana. Gracias a Dios. Como todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que esta es una nueva semana, un nuevo inicio de semana. Muy buenos días. Vamos a esperar que se sigan conectando para que podamos dar gracias por este hermoso día, ¿verdad? Vamos a esperar que se vayan conectando, ¿verdad? Les decimos, hay que estar dispuestos desde las 6 de la mañana. 6 de la mañana y nos da tiempo de lavarse la cara, hacerse una bebida caliente o fría, a quienes están acostumbrados a frío o a caliente. Está bien. Y disponernos para sentarnos y escuchar, ¿verdad? Muy buenos días. Muy buenos días a los que ya se van conectando por TikTok, a los que ya se van conectando por Facebook, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos aprendiendo con estas cositas de TikTok, chico, que no le sé mucho, ¿verdad? Y bueno, Juana, muy buenos días por TikTok, muy buenos días. Muy buenos días, aquí en TikTok. Sochi, muy buenos días, muy buenos días. Script Melday, muy buenos días. Ale, muy buenos días. Dios les bendiga, ¿verdad? Que tengan un bendecido inicio de semana. Valle, buenos días. JL, Carlos Aceituno, buenos días. Usuario 6143, caray, qué largo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, chicos. Ya es un tiempo para agradecer al Señor, ¿verdad? Muy buenos días. Todavía no se quiere ir ahí la alergia, la garganta, pero cada vez es menos, ¿verdad? Muy buenos días. Daniel Salgado, muy buenos días. Guadalupe Cádiz, muy buenos días. Jesús Herrera, muy buenos días. María Magdalena, Verónica, muy buenos días a todos los que se están conectando. Muy buenos días. Vamos a dar un minutito más para que se vayan conectando y podamos iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios a la manera de Dios, ¿verdad? Dándole gracias y pidiéndole dirección para que podamos aprender y sacar el mayor provecho. Avi, muy buenos días. Muy buenos días. Cuatro Bersoni, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Nentaklaski, muy buenos días. Muy buenos días. Otro usuario se ha conectado. Muy buenos días. Se ponen nombres. Y Red, muy buenos días. Buenos días, Avi. Muy buenos días. Que el Señor, nuestro Creador, les siga bendiciendo este día, porque ya hay bendición, ¿verdad? Ya nos puso de pie, ya estamos aquí dispuestos, ya estamos aquí para aprender, y que gracias a Dios aquí ya estamos. Vamos a darle gracias al Señor y a los demás que se vayan incorporando, porque pues todos tenemos otras actividades que seguir atendiendo y poder estar al 100 en todo, ¿verdad? Muy buenos días, Moni. Muy buenos días. Vamos a dar gracias por este hermoso día de lunes, por este maravilloso inicio de semana. Gracias a Dios. Gracias a Dios por sus misericordias. Los invito a dar gracias, chicos. Los invito a dar gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová Dios. Ay, Señor, qué bueno eres. Qué bueno es despertar contigo, mi Dios. Muy buenos días. Muy buenos días, papá. Buenos días. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos en esta cita contigo, buscando un encuentro y una intimidad contigo, porque hemos entendido que dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti. Gracias por darnos la vida.
Gracias por ponernos de pie este día de lunes, de inicio de semana, Señor, para disfrutar nuevamente de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que cuides de todos nosotros, Señor, que nos ayudes a cuidar de nuestro corazón porque de él mana la vida. Es lo que tú quieres, Señor, que nosotros te amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra energía vital, toda nuestra fuerza, Señor, que tú seas lo primero y lo más importante, Señor. Y hemos de cuidar de que te demos a ti lo mejor de nosotros, lo mejor del tiempo que nos das, regresártelo a ti como primicias de este día, que tú seas lo primero, Señor, este día antes de hacer cualquier otra cosa. Queremos darte lo mejor del tiempo que ya nos has regalado este día de lunes. Y queremos decirte, Señor, buenos días. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos que nos des esa sabiduría que viene de tu palabra para que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y que sea tu palabra de sabiduría, Señor, la que nos guíe para todo lo que hagamos, sobre todo para seguirnos encaminando hacia ti mientras esperamos ese día de regreso de nuestro Redentor, donde podremos ya tener ese descanso total, porque ahora disfrutamos de esa paz que Él nos dejó y que solamente ustedes tienen para poderla compartir. Esa paz que no importan las circunstancias, pues sabemos que tú eres mayor que todo lo que pueda estar sucediendo y que tú estás en control de todo, que en tu mano está la vida, aún Señor, si hubiese muerte, está la resurrección. Así que gracias por hacernos conscientes de que nada hay imposible para ti y de que tú eres mayor que todo. Solamente tu Espíritu Santo le puede recordar a nuestra alma ese hecho, Señor. Que no hay tormenta y no hay situación, no hay absolutamente nada que tú no nos puedas ayudar a pasar al otro lado, como lo has hecho siempre con tu pueblo, porque al dejar escrita tu palabra es para que nosotros sepamos quién eres, que tu mano no se ha acortado, que tú eres el mismo de ayer, serás el mismo hoy y serás el mismo por siempre. Y saber eso, Señor, nos debe dar la seguridad y la tranquilidad de que en tus manos todo obra para bien, Señor. Gracias, Señor, por este inicio de semana. Gracias por la vida de todos y cada uno de los que se están conectando, Señor, para aprender de ti y saber que esperamos en alguien que es verdadero y real, que no es un hombre para que mienta, que esperamos, Señor, en ti y que nos vamos a refugiar en ti. Señor, que todos y cada uno de los que estamos aquí sea aquel que es punta de lanza, Señor, para llevar a todos los que conoce a tus pies. Que todos y cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, de los que han atendido a tu llamado de buscarte de mañanita, dejando todo lo demás, hasta la rica cama, por buscarte a ti, por decir, tengo un encuentro con mi papá. Que sean bendecidos en tu nombre, mi Dios. Que todos y cada uno de ellos sean bendecidos y su casa también. Que tú les des, Señor, todo lo que ellos necesitan de ti, porque en ti está todo lo que el ser humano y toda creación necesita. Pero sobre todo y lo más importante, reconocer tu soberanía, Señor, para poder entender tus propósitos. Porque muchas veces no es comprensible a la vista humana o al razonamiento humano. Tenemos que verlo desde el Espíritu para poder entender y esperar pacientemente el resultado de lo que tú estás permitiendo que suceda. Señor, muchas gracias por todos los corazones que están aquí. Bendíceles, mi Dios, y a los que posteriormente escuchen también, bendíceles, mi Señor, bendíceles, protégeles, guárdales, mi Dios, su entrada, su salida. Sé con ellos, papá, sé con ellos, en tus manos yo les pongo. Y disponemos este tiempo para que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe. Somos los primeros que queremos estar aquí sentados a tus pies para escuchar y aprender lo que tú nos vas a enseñar hoy. Cómo vas a fortalecer nuestro corazón y cómo vas a alentar nuestra alma, Señor, en la espera de tu regreso. Y cómo vamos a
adquirir las herramientas necesarias para mantenernos fieles en este proceso y en este tiempo de espera, Señor. Así que esta vasija de barro está en tus manos, mi Dios, porque la primera que necesita ser llenada de ti para poder ella ser lo que tú quieres que sea y depositar en los demás lo que tú ya tienes preparado, Señor. Así que en tus manos estamos, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que muy buenos días. Muy buenos días. Iraíz, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Ovilia, muy buenos días. Chicos, vamos a empezar. Es un capítulo hermoso. Continúa con la confirmación de la salvación que el Señor está dejando plasmado para ese pueblo allá en aquellos tiempos de los años 600, 700, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, y reafirmando la venida del Señor y el propósito, sobre todo para nosotros hoy en este tiempo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder en nosotros y trasciende hasta más allá del cumplimiento de Apocalipsis, porque aún en Apocalipsis dice que habrá más tiempo, pero esos tiempos, pues el Señor solo nos dice, ¿verdad?, detalles de que después de ese tiempo, de esa guerra en Apocalipsis, habrá un tiempo de paz, 1000 años bajo el reino de Jesucristo, y lo demás el Señor nos lo irá revelando después de ese tiempo. Pero mientras tanto, de aquí al cumplimiento de cuando Cristo regrese, ya nos está dando detalles de lo que está sucediendo y va a suceder, donde somos beneficiados si vamos a los pies de nuestro Redentor. Y dice así, la dinámica para los nuevos que tenemos aquí es leer el capítulo, ¿verdad?, para escuchar palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y después permitimos que el Señor nos vaya ayudando a resaltar algunos versículos, porque no nos da tiempo de todo, ¿verdad? Y a mí, su servidora, nunca me alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero dice así. Estoy leyendo la Nueva Traducción de las Américas, ¿verdad? Esa es la Biblia que nos tocó leer este año para ir aprendiendo y comparando más traducciones. La versión que tengan es Dios por medio de su Espíritu Santo, que nos va a ayudar a entender finalmente. Y dice así, dice: certeza de la salvación, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto hasta que salga, recordemos esa palabra, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida, porque en ti se deleitará el Señor y tu tierra tendrá reposo, porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas, en todo el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso, hasta, nuevamente recuerden eso, hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo: nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos extranjeros beberán tu vino nuevo por el que trabajaste, pero los que lo cosechen lo comerán y alabarán al Señor, y los que le recolecten lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasen por las puertas, abran camino al pueblo, construyan la calzada. Quiten las piedras, alcen estandartes sobre los pueblos. El Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión: tu salvación viene, su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada,
ciudad no abandonada. Estamos recordando cómo el Señor le había dicho a su pueblo que por su rebeldía, por su desobediencia, por esa idolatría, ¿verdad? El Señor les iba a traer un castigo. Y también les dice que tras ese castigo habrá recompensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de una amonestación, porque después de que somos corregidos, de que nuestro camino es corregido y es enderezado, cambiamos de actitud. Hemos dicho que el Señor al que ama disciplina. Hoy en día todos tenemos conocimiento de que la disciplina, los límites son muy importantes, indispensables y fundamentales para la formación de todo ser humano, en cualquier área, ya sea como padres, ya sea como hijos, ¿verdad? Estudiantes o en el trabajo, el respeto, la disciplina, el orden, el actuar de manera correcta, trae recompensa, ¿verdad? Y el Señor sabe que es necesario, y debido a eso es que el pueblo es castigado y Dios permite que sea conquistado, porque hemos hablado de que Babilonia lo conquista por primera vez y quiere la totalidad de la conquista, y entonces sitia Jerusalén y acampa por años alrededor para intimidarlos, para ejercer opresión sobre ellos. Y a pesar de eso, de que ya Dios hemos visto de que una y otra vez los viene rescatando de toda esa guerra que siempre se levanta contra ellos, ellos una y otra vez le siguen fallando al Señor. Y entonces por segunda vez el Señor permite que Babilonia entre y que sean llevados. Y más adelante les hemos dicho, porque el Señor nos ha mandado que leamos todos los libros proféticos, y entonces más adelante lo que es Jeremías, y Jeremías en Lamentaciones, y Ezequiel y Daniel, y todos ellos hablan del cumplimiento de toda esta palabra que Dios le da a su pueblo y los detalles. Les he dicho, cuando tengan oportunidad, léanlo. Isaías solamente da la generalidad, pero los demás profetas dan los detalles y son bien duros, son muy crudos. Y todo eso es para que nosotros aprendamos que hay consecuencias de actuar de la manera correcta, y también hay consecuencias de actuar de la manera contraria a lo que Dios dice. Y entonces aquí Isaías empieza diciendo en el versículo 1, y se repite también en el 6 y en el 7, dice Isaías: por amor de Sión, ¿verdad? Estamos hablando por amor de Jerusalén, por amor del pueblo, dice: no me estaré quieto. Isaías invita también al pueblo en el 6-7, y tengamos en cuenta estas palabras. Dice: no me estaré quieto hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Y dice Isaías: yo no voy a dejar de clamar al Señor hasta que Él nos libre de todo esto y traiga recompensa. Dice: no se cansen hasta que veamos el cumplimiento de la restauración. Y en el 6-7 dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás se callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Aquí el profeta Isaías está diciendo: yo me voy a parar en la brecha para orar y clamar al Señor día y noche, quiere decir de manera constante, y voy a poner, dice Isaías, y también se van a poner centinelas, atalayas, hombres de intercesión, que estén también día y noche gritando y recordándole al pueblo que tenemos que clamar a Dios y obedecer a Dios hasta que veamos el cumplimiento de la recompensa. Y aquí el Señor nos está invitando a nosotros también que hagamos lo mismo,
Decían allá los discípulos, Cristo viene pronto y proclamaremos hasta su regreso. No callaremos de proclamar el evangelio y de ir por todas esas almas que están allá afuera sin conocer la salvación y sin conocer a Dios como realmente es, hasta que ellos vengan a los pies de Cristo y hasta que por ellos mismos puedan depender del Señor, hasta que venga nuestro Redentor de vuelta. Y entonces aquí Isaías dice, hasta que veamos el cumplimiento. ¿Por qué Isaías tiene esa certeza de decir, no pararemos, pueblo, no vamos a parar hasta que Dios nos recompense? ¿Por qué tenía Isaías esa certeza de que podía suceder? Por lo que ya habían ellos experimentado allá en Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28, cuando aquel que fue el causante de que el pueblo se llamara Israel, no dejó a Dios hasta que obtuvo la bendición. Vamos a recordarlo. Génesis 32, 24 al 28. Génesis 32, del 24 al 28. Y dice así: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. En otras traducciones dice Dios o un ángel. Dice, cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices. Le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Dice Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Hemos dicho que el pueblo obediente de Dios y los voceros obedientes de Dios que deja encargados para enseñar a las naciones, para enseñar al pueblo la palabra, está recordando de manera constante quién es Dios y todo lo que Dios ha hecho, porque uno de los mandatos que Dios da allá en Deuteronomio y desde Éxodo, cuando le da la ley a Moisés, le dice, y tienes que leer estas palabras de la ley al pueblo noche y día, ¿verdad? Y ellos tienen que abrazarlas en su corazón y pasarlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, generación tras generación. Y entonces aquí Isaías, como buen servidor de Dios y obediente a Dios de leer la palabra, él sabe que hay algo que si es persistente, el Señor bendice. Y entonces por eso Él les está diciendo, no voy a parar y voy a poner gente conmigo que me apoye en oración para estar clamando hasta que veamos el cumplimiento. No vamos a soltar al Señor. Isaías recordando lo que Jacob logró, la bendición de cambiarle un nombre que implicaba muchísimo. En otra ocasión vamos a hablar acerca de ese tema, ¿va? Porque si no, no nos alcanzan los tiempos. Pero bueno, él no soltó hasta que consiguió una bendición. Y entonces dice Isaías, y nosotros igual. Lo que él está diciendo al pueblo es, recuerden pueblo, que si nosotros clamamos al Señor hasta que veamos el cumplimiento, o sea, no vamos a parar, dice Isaías, y le dice al pueblo, no me estaré quieto, no voy a parar hasta que veamos el cumplimiento de la restauración. La invitación a nosotros es la misma. Dice nuestro Señor Jesucristo que seamos insistentes en la oración, porque dice aquí Lucas 18 del 1 al 8, la parábola que Jesús da acerca de ser persistentes hasta. Lucas 18, 1 al 8, dice lo siguiente, la parábola de aquella mujer que
era viuda y va ante un juez injusto, Cristo mismo nos está diciendo, miren muchachos, les voy a dar un secreto para que su papá en los cielos se compadezca de ustedes. Cristo siempre abogando por nosotros en la tierra y en los cielos y dándonos los consejos que necesitamos para que logremos la ayuda y la gracia del Señor. Y dice Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo siempre les he dicho, chicos, cuando yo leí esta porción de la palabra, cuando Cristo dice, hallará el Hijo del Hombre cuando venga fe en la tierra. Hoy en día casi no oramos al Señor ni creemos en los milagros. A mí me marcó esa escritura de la palabra porque Cristo diciendo, casi rogando, yo hallaré fe cuando yo regrese. Porque cuando Él estuvo en la tierra, hubo unos actos que lo marcaron y que marcaron a sus discípulos, porque a sus mismos discípulos que lo estaban siguiendo les dice, estos tuvieron más fe que todo Israel. Porque incluso eran hombres, tenían más fe en Jesucristo, personas que no eran del pueblo de Israel. Tenían más fe en Él, como quienes, como esa mujer fenicia que se acerca a Él cuando está sentado y le dice, Señor, sana a mi hija. Y Cristo le dice que Él no vino a las naciones, sino vino al pueblo de Israel. Le dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perritos. Y dice la mujer, sí, Señor, pero aún los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y dice Cristo, esta fe es la que al Padre y al mí nos hacen felices. Esta es la fe que Cristo espera que en este tiempo se encuentre. Isaías en el capítulo 52 nos está diciendo, no paren de creer en el Señor hasta que obtengan del Señor la paz y el consuelo que su alma necesita y el entendimiento para todo lo que esté pasando, sea lo que sea que sucede. Porque muchas veces, chicos, creemos que solamente cuando Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo, vamos a seguir creyendo en Él. Y muchas veces hemos aprendido que Dios no nos responde como nosotros esperamos o queremos, porque Él es soberano y Él sabe mejor las cosas que nosotros. Lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es fe en Él y confianza en Él de que suceda lo que suceda, Él sabe por qué. Y nosotros tenemos que tener la convicción que tenían los 3 hebreos, Ananías, Azarías y Misael. Esos eran sus nombres hebreos. Sadrach, Mesach y Abednego, que hoy muchos los conocen así, fueron nombres babilónicos. Pero ellos le dijeron al rey, quiero que sepas, oh rey, que Dios tiene el poder de librarnos de esta muerte, de librarnos de entrar a ese horno ardiente.
Pero si no lo hace, ellos dicen, nosotros respetamos su soberanía, Él es Dios, Él puede hacerlo. Si no lo hace, no es porque no pueda, sino porque Él tiene un propósito y nosotros lo respetamos. Nos salve o no, nosotros no nos vamos a inclinar a ti, nosotros seguiremos siendo fieles a Él y esperando en Él, así sea perdiendo la misma vida. Nosotros tenemos que entender eso hoy, pueblo, que Dios es bueno, nos dé o no nos dé, nos quite o nos diga que esperemos, porque Él sabe qué es lo mejor y Él merece que nosotros demostremos que sí tenemos fe y confianza en Él, nos dé o no nos dé. Sea bendito Dios, como dijo Job, Dios da, Dios quita, sea bendito el nombre de Dios por siempre. Y aquí nos está diciendo Jesucristo, revelándonos tips. Dice, clamen a su Señor, no dejen de orar. El Señor responde, el Señor no es injusto. Muchas veces, a veces suceden ciertos acontecimientos de muerte para alguien y decimos, ¿por qué? Bueno, pues porque Dios sabe que quizás hubiese sido peor si se hubiese mantenido con vida. Muchas veces nuestros seres queridos están sufriendo, de verdad, ya están sufriendo. La muerte es el único descanso que podrían a ellos ayudarlos y a los familiares también. Porque muchas veces vemos que cuando alguien está padeciendo, sufre demasiado. Y me fui a ese extremo, muchacho, porque es lo que más de repente nos trae a la mente. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero hoy el Señor nos está diciendo en este libro de Isaías que tenemos que reconocer y respetar la soberanía de Dios para no cuestionar. Él sabe por qué hace las cosas. Y nosotros somos hechura suya. Y nosotros estamos para obedecerle y para esperar en Él. Pero aún así, aquí Isaías nos está revelando que cuando Dios dice una palabra, Él la cumple. Y aquí Cristo nos está diciendo, su Padre es bueno, clamen a su Padre y Él contestará. No dejen de orar, porque muchas veces lo que necesitamos tras la pérdida de algo o el no ver llegar lo que anhelamos, nuestra fe decae. Y lo que el Señor hace es mantenernos firmes y fieles. Y le da el consuelo que necesita nuestra alma y nos da la sabiduría para seguir adelante, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo. Aquí nos está diciendo Isaías, hasta que veamos, hasta que tengamos la certeza, porque todos vamos a morir y todos vamos a pasar por aflicciones. Pero hasta que veamos que el Señor nos está sosteniendo en dicha situación, no vamos a parar de clamar a Él. Hasta que tengamos esa paz que necesitamos en la circunstancia o situación que estamos pasando, tras el resultado que Dios disponga, no vamos a parar de clamar al Señor. Y aquí el Señor está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, si un hombre injusto, tras insistir por obtener algo, cede, pues su Padre que es justo, con mayor razón, porque Él está viendo que sus hijos dependen de Él y se refugian a Él. Dice, nadie que se refugie en el Señor será despreciado y desamparado. Y más adelante sigue diciendo Mateo 7, del 7 al 8, que el Señor todo lo puede y si nosotros insistimos, podremos recibir recompensa. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cristo nuevamente está reiterando la insistencia, porque también Cristo como buen israelita, también Cristo como buen judío, también Cristo como buen hijo obediente de Dios, leía la Escritura y sabía. Cristo aquí les está diciendo, acuérdense que cuando persisten, Dios se deja encontrar. Les está diciendo, allá en aquel tiempo en Génesis, en un principio, cuando su padre Jacob
peleó por una bendición, no paró hasta que lo obtuvo, ¿verdad? Dice que toda la noche contendió con el ángel, toda la noche estuvo forcejeando, era una lucha. Chicos, aquí este relato nos está diciendo, porque a veces venimos y oramos, ay Señor, ayúdame, y ya nos vamos. Y sí es muy cierto, cuando oramos, hacemos una oración de fe, no es el tiempo, no es la cantidad, no es esa parte de que decimos, tengo que, sino que la fe que el Señor ve, como en ese relato de la fenicia, que esa fe en el momento, luego Dios la percibe y responde, pero muchas veces lo hacemos no teniendo esa misma convicción y decimos, no, a veces decimos, no, pues ni escucha, o ya con esto es suficiente. Y aquí lo que se nos está enseñando hoy en este capítulo es que tenemos que ser persistentes no solamente hasta que recibamos la recompensa de lo que necesitamos ver ahora en este tiempo, sino hasta que Cristo venga. Y si nuestro Redentor aún no viene, no podemos bajar la guardia. Dice aquí Isaías, sobre tus murallas he colocado centinelas, y día y noche, todo el día y toda la noche, ellos no van a callar. Dice, hasta que se vea el cumplimiento. Nosotros, así como el pueblo de Israel, tenemos una palabra del Señor, y lo que vamos a hacer es estar clamando al Señor por ese cumplimiento, ¿verdad? Para que así el Señor vea que sí nos importa que llegue, sí nos importa, sí queremos que se realice, y vamos a estar ahí, ¿verdad? Vamos a estar ahí. Aquí el Señor pone un ejemplo de la boda, del novio, de la novia, del esposo, de la esposa. Todos sabemos, todos los que hemos sido cortejados y tenemos esa parte bonita del noviazgo, cuando la muchacha no da el sí, el hombre está ahí hasta que logre el sí, porque está convencido de que esa es la ideal. Pues el Señor también lo toma. Hasta que no les den el sí, hasta que no la lleven al altar, porque eso también es importante. El Señor dice que no es para andar probando a ver si me llevo bien con ella, y si pruebo me caso. No, el Señor dice es para llevarla al altar. Eso es lo que Dios quiere de todos sus hijos, que tengan honra y respeto. Las mujeres tienen que tener un compromiso hasta que las lleven al altar, y hasta que las lleven al altar probarán las mieles de tener una relación bendecida por el Señor. Sin compromiso, muchachas, no le pueden dar muestras ni pruebas de amor, que no nos engañe el enemigo haciéndonos creer que así en el mundo funciona. Vamos a probar a ver si funciona. El Señor dice no, es un compromiso hasta llegar al altar. Pero bueno, ya ese es otro asunto. Y entonces aquí Isaías y nuestro Señor Jesucristo nos están diciendo, no paremos de insistir ante las promesas del Señor hasta que veamos el cumplimiento, Ahí Jacob, tras esa lucha, recibió el nombre de Israel. Hoy en día Israel sigue, todos conocemos la nación de Israel, el pueblo de Israel. Una bendición de Dios trasciende a la eternidad, y es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Por qué decimos que cuando hay una palabra del Señor, dice Isaías, el Señor ya habló, y no vamos a parar de clamar a Él hasta que veamos el cumplimiento de su palabra? Dice el Señor que dará un nombre nuevo a la nación, porque ya todos la llamaban como abandonada, como desolada, ¿verdad? Y dice, te daré un nombre nuevo, que la boca del Señor determinará, dice Isaías. Esta es la promesa y la palabra del Señor. Él ya lo habló, de su boca salió. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Números
Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dice no, Dios no miente. Y entonces cuando dice desde el momento que los va a liberar, pero también dice que les va a dar un nombre nuevo, está diciendo aquí, dice, ahora te llamarás Efsiba, ¿verdad? En el hebreo, que significa mi deleite está en ella. Ese es el nuevo nombre que le da, ya no desolada ni desamparada, la favorita de Dios. Dice, todos te conocerán como Efsiba, mi deleite está en ti, o como prometida, Beula. Ahora serás Efsiba, Beula. Mi deleite está en ti, oh prometida. Aquí el Señor está diciendo, te voy a desposar. Voy a ser tu esposo. Tu tierra tendrá esposo. Aquí estamos hablando de que el Señor siempre, la figura masculina es protección. La mujer es para ser protegida. Y cuando Dios siempre habla acerca del pueblo de Dios como una novia, como una esposa, porque dice que necesita ser protegida, amada. Dice allá en la primera carta de Pedro al varón, le dice que tiene que amar a la mujer. Dice, tienes que amarla, protegerla. Y a la mujer le dice, tienes que respetar, ¿verdad? Siempre el Dios usa esa analogía para que comprendamos que Él es el esposo, Él es el hombre, Él es el fuerte, Él es el que protege, Él es el que provee, Él es el que cuida, Él es el que ama a la esposa, Él es el que cuida al pueblo de Israel. Dice, ya no estarás sola, no serás viuda, no serás abandonada. Y esto hoy el Señor se lo dice a todas las mujeres que están pasando por una situación de abandono, que se sienten desoladas, y muchas de ellas que tienen hijos. Yo soy una prueba de que Dios se convierte en ese esposo, en ese proveedor y en ese protector. Cuando allá yo me quedé con mis chiquitos, mis pequeñitos hermosos que ya hoy día tienen 31 y 27 años, pero cuando eran chiquititos, ¿verdad? Que me tuve que quedar con ellos, yo pude disfrutar del privilegio de estar sola, sin varón humano, pero con el tremendo respaldo de mi padre, que cuidó de mí y de mis hijos, y que hoy estamos de pie para dar testimonio de que el Señor es fiel y Él no falla. Yo les he dicho y lo dije, joven fui, ahora envejecido. Cuando tenía mis pequeñitos chiquitos yo tenía 29 años, hoy tengo 51, y me pude haber quedado muchas veces sin trabajo y sin casa, pero nunca me quedé sin alimento y nunca me quedé sin techo. Hoy por hoy digo, Dios es fiel. Y también el Señor dice, aun si tu padre y tu madre te abandonaran, con todo el Señor te sustentará. Si tú eres hijo o hija y no tienes ese respaldo, ese amparo de tus padres, el Señor es tu Padre, el Señor es todo. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en Egipto, diles, dice Moisés, cuando te pregunten, diles, yo soy. Y cuando dice yo soy, pues yo soy lo que sea necesario ser. Para mí nada hay imposible. Lo que se tenga que ser, yo lo soy, dice el Señor. Yo puedo ser tu esposo si no lo tienes. Yo puedo ser tu padre. Yo te doy todo lo que en un padre y una madre tú necesitas encontrar, yo lo soy. Yo soy aquel que te va a asesorar en las finanzas para que te vaya bien. Yo te voy a decir cómo tienes que actuar en justicia y en rectitud. Yo soy el que te va a enseñar para que tú seas un buen padre, un buen hijo. Yo soy el que te va a enseñar a ti a que andes en el camino correcto en cualquier área que te desempeñes. Yo te voy a hacer a ti ser capaz para desenvolverte en cualquier área en la que tú estés. Yo soy. Por eso el Señor dice, vengan a mí, porque en mí encuentran todo lo que necesitan
para desenvolverse en cualquier área en la que ustedes están, no importa lo que suceda. Yo soy tu consuelo si estás pasando por la muerte de un ser querido. Yo soy tu consuelo si estás pasando por una enfermedad. Yo soy tu fuerza para pasar por esa situación. Yo soy. Y es que de verdad, cada uno de nosotros, Dios nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón, y Él es Él, lo que para cada uno de ustedes, los que están conectados, necesitan y requieren. Si no saben cómo salir de una situación, vayan donde el Señor, dice Isaías y Jesucristo, hasta que vean respuesta de su Creador para lo que necesitan, respetando su soberanía y haciendo lo que Él dice que se haga como se debe de hacer. Aunque no lo entendamos, simplemente seamos obedientes. Aunque no entendamos, cuando Dios le dijo allá a Noé, Noé, voy a hacer que llueva, vas a hacer un arca, vas a hacer un barco. Noé no sabía que era lluvia, jamás no sabía, para él fue nueva esa palabra y el significado de lluvia, porque en aquel tiempo Dios hacía que cayera un rocío para que se regara la tierra y pudiera mantenerse con vida. Para Noé era incomprensible, pero él no dijo, ¿lluvia? ¿Qué es eso? Si nunca he visto llover, un barco, ¿cómo lo voy a hacer si yo apenas he hecho una casa? O sea, leamos la palabra de Dios, porque tenemos que aprender a obedecer a Dios, aunque no entendamos y no comprendamos. Porque el Señor sabe, porque lo único que nosotros debemos hacer y lo que el Señor espera, lo que dijo Cristo, encontraré fe. Esa confianza de que nosotros digamos algo y ustedes digan como Noé, sí Señor, porque al final del relato de la instrucción que Dios le da a Noé, dice, y Noé hizo precisamente así, al pie de la letra lo que el Señor le dijo, aunque no entendió, pero después de que él hizo el arca, comprendió en su totalidad. Comprendió en su totalidad. Apenas hemos visto documentales que están encontrando por allá en los montes más altos restos del arca de Noé, para que se compruebe por qué en ese tiempo el Señor la reveló. Porque después de mucho tiempo el Señor, para este tiempo, fue que ha permitido que se vengan revelando todos esos sucesos, como el hallazgo de encontrar el arca de Noé. Dios es preciso en sus tiempos y sabe en qué momento revelar cosas para comprensión de toda la humanidad. Respetar la soberanía de Dios nos va a ayudar a comprender, esperar y entender, aunque no en su totalidad a la vista humana, porque todo lo que tiene que ver con nuestro Creador es espiritual. Y tenemos que convertirnos y pedirle a Dios que nos permita tener su visión espiritual, su entendimiento espiritual, para poder comprender todas las cosas, y entonces nuestra vida cobrará un sentido totalmente distinto a como nosotros vivimos por vivir en la carne, afanados, turbados y preocupados por todo, ¿verdad? Ya lo hemos venido analizando. Y entonces aquí se nos está diciendo, sean obedientes, aunque no entiendan, sean obedientes, porque el Señor sí sabe. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, no son como los nuestros, sus caminos no son como los nuestros, y sabemos que si Él es Dios y nos ha comprobado y hemos nosotros visto qué es lo que Dios hace, es capaz de hacer, y simplemente pues Él es Dios, deberíamos nosotros de confiar y esperar en Él. Es lo que el Señor quiere tras hacernos entender y estudiar estos libros proféticos. Pero también algo que nos dice el Señor, que así como Él va a traer gozo y felicidad al pueblo, porque se va a convertir como en su esposo y hará fiesta. Recuerden que allá cuando Jesucristo le dicen los fariseos, tus discípulos no ayunan, el ayuno ya lo vimos, forma parte de ese sacrificio, de ese duelo, ¿verdad? Y entonces dice Jesucristo, no tienen por qué estar tristes en este momento. O sea, no tienen por qué estar clamando porque venga el novio, porque el novio hoy está con ellos. Hoy hay gozo. Y allí el Señor está diciendo, mientras el novio no esté con ustedes, mientras ustedes no sientan la presencia de Dios, no dejen de clamar. Señores, cuando nosotros les decimos, oren al Señor, busquen al Señor en intimidad y dependan de Él, busquen ese encuentro con Dios, ese encuentro que hace que sientan su presencia y puedan experimentar
vivir y andar en el Espíritu. De verdad que se los deseo yo de todo corazón. Y es una de mis oraciones. Que el Señor abra su entendimiento de todos ustedes, les permita comprender que necesitan ir donde su Padre, depender de Él y sentirlo, porque el Señor sí se siente, el Señor sí se siente, y es hermoso cuando te sientes tocado por Él. Experiméntenlo, y es ahí está la clave. Aquí está la clave, donde dice Isaías, donde dice Jacob, donde dice Jesús. Hasta que no sientan ustedes esa presencia del Señor, no dejen de clamar. Hoy nos está enseñando hasta que veamos cumplimiento, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que el Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo. Cuando el Señor dice algo, y lo dice por Él mismo, señores, si hoy en día hemos dicho que cuando alguien que tiene un puesto de autoridad, prominencia, nos dice que va a dar algo, nosotros confiamos porque conocemos a esa persona, porque tiene las posibilidades, tiene el poder, tiene los contactos, tiene la disposición, nosotros creemos y esperamos. Pero aquí lo está diciendo el Señor Dios, creador de todas las cosas, y cuando Él jura por sí mismo, señores, ya está firmado, pero así con fuego. Ya vimos que Dios no es un hombre para que mienta, y dice que el Señor, en versículo 8, el Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo. Números 11, 23 al 25. Números 11, 23 al 25 dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Y entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que había sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron y no volvieron a hacerlo más. Lean este relato de Números. Aquí se habla acerca de cuando allá Moisés estaba afanado, ¿verdad? Ocupado en atender los asuntos del Señor. Le dicen: espérate, tú solo no vas a poder hacer esta labor. Se lo aconseja su suegro. Dice: no vas a poder. Necesitas gente capacitada para que puedan ellos hacer el trabajo que corresponde hacer. Y entonces aquí el Señor dice: sí, mira, escógete 70 hombres y yo voy a depositar en ellos el mismo espíritu que hay en ti. Ese espíritu de Moisés, de disposición, aguerrido, sin temor, de hacer, de sí, voy, no importa lo que pase, aquí estoy. Y ese trabajo que él hacía día tras día para ayudar a que el pueblo entendiera que dependían de Dios y que escuchaba sus cargas y las llevaba donde el Señor para que el Señor respondiera. Ahí está el poder de la intercesión. Hay personas que el Señor elige para que intercedan por otras, ¿verdad? Para que sean las que estén clamando noche y día en oración los unos por los otros. Apenas Jackie, una de las estudiantes, nos contaba su testimonio de que ella, tras entregar un tiempo de ayuno hace un año, el Señor le dio una palabra acerca del ayuno y le decía que tenía que también aprender a ayunar para liberar a otros. Muchas veces solamente ayunamos nos beneficia a nosotros o para lo que nosotros queremos para nosotros, pero el Señor dice que también estemos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros y a hacer un ayuno de vez en cuando para clamar al Señor no por nosotros, sino por la otra persona, para liberar a otras personas de sus cargas, para quitarles la opresión a otros. Que no veamos solamente por nuestros propios asuntos, sino por los demás. El ver por los demás implica muchísimas tantas cosas, pero aquí el Señor le está diciendo a Moisés: ¿tú crees que mi mano se ha cortado? A ver, mira, tráelos y verás cómo yo actúo. Jeremías 32, 17 nos dice que no hay nada imposible para el Señor.
Jeremías 32:17 dice: Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Aquí Jeremías está diciendo, si Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra, Dios hizo todo lo que vemos, ¿qué puede ser imposible para el Señor? Si Él ha creado vida del polvo, ¿qué hay imposible para el Señor? ¿Verdad? Por eso el Señor dice, estoy jurando por mí mismo, porque no hay nadie mayor que yo que tenga el poder de hacer y de que diga algo y lo haga. Eso es lo que ha hecho el Señor, avergonzando a todos los dioses, ¿verdad? Que hemos visto en los otros capítulos, cuando el Señor dice, a ver, que quién de sus dioses, de sus imágenes que se han inventado, puede decirles algo que va a suceder en el futuro, y sucede. Una gran diferencia entre sus dioses que ustedes mismos hacen y el Dios vivo que soy yo. Da una palabra y se cumple, entre muchas otras cosas. Pero el Señor, cuando jura por sí, es porque no hay nadie mayor que Él. Génesis 22:15-17, cuando el Señor le dice a Abraham acerca de la promesa, lo hace por sí mismo. Y hasta hoy este pueblo de Israel que estamos leyendo aquí en Isaías es esa promesa que Dios le hizo a Abraham de solamente un hijo, que serían muchas naciones. Dice Génesis 22 del 15 al 17. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, al que amas, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Es lo que le dice el Señor. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Aquí es cuando el Señor prueba la fe de Abraham y le dice que sacrifique a Isaac. El Señor le pide que sacrifique no cualquier cosa, sino lo que más ama. Así como Dios no envió a uno de sus ángeles a pagar el precio por todos nosotros, sino que mandó lo excelente, lo mejor, lo más valioso, lo que Él más amaba, a nuestro Redentor Jesucristo. El Señor dice, si yo estoy dispuesto a despojarme de lo que yo más amo por ustedes, ¿por qué nosotros no nos despojamos a nosotros mismos por decirle sí al Señor? Pero bueno, allá en aquella ocasión el Señor le dice a Abraham, por mí mismo juro, y mira, porque tú has sido obediente, de este hijo que yo te di, serás padre de muchas naciones. Y Él no estaba hablándole solo. Recordemos que Dios no es corto. No estaba hablando solamente de naciones, de gente, de sangre, de linaje de sangre de Él, y que serían muchas. Porque también cuando vemos que el pueblo de Dios es mucho, cuando va cautivo a Egipto, entran 70 hombres y salen más de 2 millones de israelitas. El Señor cumple su palabra. Cuando el Señor le dijo a Abraham eso, Abraham no dimensionó, hoy nosotros lo estamos comprobando, pero no solamente hablaba de linaje de sangre, de carne, sino de nosotros en el Espíritu. Que gracias a esa obediencia, tanto de Abraham como de Isaac, tanto de Jehová como Jesucristo, hoy nosotros somos comprados y adoptados para formar parte de ese Israel espiritual que el Señor está juntando para vida eterna. La bendición que Dios dio sobre Abraham, y que muchas veces por amor a Abraham y por la promesa que yo le hice a Abraham, conservaré mi pueblo. Por eso siempre el Señor está rescatando ese pequeño remanente que se mantiene apartado. Yo ya estoy leyendo, les he venido diciendo en qué libro voy, ¿verdad? Y siempre les he estado diciendo, ahorita ya el Señor me permitió llegar a Ezequiel. Y estoy viendo aquí en Ezequiel las promesas del Señor, donde dice que siempre el Señor está rescatando ese pequeño remanente que se mantiene apartado.
Y en el libro de Lamentaciones, por ejemplo, que escribe Jeremías y Lamentaciones lo escribe Jeremías, y ahí en Lamentaciones el pueblo le está diciendo al Señor: mira, Señor, fueron nuestros padres los que se rebelaron contra ti, y ellos ya pagaron, ellos ya murieron. Nosotros estamos esforzándonos por no hacer lo que ellos hicieron, deshonrándote, desobedeciéndote. Por favor, libéranos. Reconociendo que había que pagar las consecuencias de las malas acciones. Y entonces el Señor, por amor a la promesa que le hizo a Abraham de que su pueblo sería mucho y que sería bendecido entre sus enemigos, es que siempre el Señor viene rescatando ese pequeño remanente. Siempre, generación tras generación, el Señor viene rescatando ese pequeño remanente. Y cuando el pequeño remanente se está ya distrayendo otra vez y se está perdiendo, el Señor otra vez levanta profetas dentro de ese pequeño remanente para decirle: te estás desviando, pueblo, te estás desviando, te estás amoldando al mundo, mira, presta atención, y traerlos nuevamente al camino correcto, porque Dios sabe que si como pueblo nos amoldamos al mundo, perdemos su favor, perdemos la vida, nos apartamos de Él, y lo que hay afuera de Dios, Dios es el camino de vida. Dios dijo allá en el principio de la Escritura al pueblo: pongo frente a ti el camino de la vida y el camino de la muerte, camino de bien, camino de mal, camino de vida, de bien estoy yo, camino de muerte y de mal está Satanás y todo lo que implica su rebeldía hacia mi soberanía y de cómo se tienen que hacer las cosas. Y el Señor les dice: escoge la vida para que te vaya bien. Y cuando el Señor ve que ya nos estamos desviando de ese camino, que ya nos fuimos derecha o izquierda, el Señor dice: a ver, necesito levantar una voz valiente que le diga a mi pueblo, ¿verdad? A todo el mundo, pero a mi pueblo que se está desviando y que si no se apartan de sus pecados, que si no se apartan de ese enfriamiento, de ese amoldarse al mundo, de ese ver todo lo bueno como malo y lo malo como bueno, de ese ser permisivos, ¿verdad?, en sus conductas morales, de ese volverse gente que no teme a Dios y no respeta, necesito decirles que si no se arrepienten de desviarse del camino correcto, de verdad, van a morir. Es como cuando le hemos hablado mucho acerca de los ejemplos que se ponen de que cuando unos padres ven que su hijo está actuando mal, el muchacho ya anda con bandas, anda robando, anda delinquiendo, le debes de decir: si tú sigues en ese proceder, vas a ir a dar a la cárcel o te van a quitar la vida. Debe ser reprendido el mal comportamiento para que vuelva al camino correcto. Dios no es la excepción de corregir a su pueblo. Los libros proféticos en su mayoría están dirigidos al pueblo de Dios, a aquellos que ya aceptaron y reconocieron a Dios en su corazón, ¿verdad?, que Él es Dios y que han confesado con sus labios. Y hay muchas polémicas en de que sí, cómo se hace, de que si no se debe de hacer así, de que si a Dios no se le acepta en el corazón, que si, o sea, en el libro de Hechos, cuando Dios le dice a este Felipe que vaya a predicarle al eunuco que está leyendo Isaías y leía acerca de Jesucristo, y le dice: Señor, ve, porque él necesita saber y quiero que sea bautizado. Llega Felipe y le explica lo que está leyendo, y este hombre comprende y dice: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le pregunta para que confiese con sus labios si cree, y le dice: ¿tú crees en Jesús? Dice: sí creo. ¿Tú crees de verdad que Él es el Hijo de Dios? ¿Tú crees? Es necesario confesar. Es necesario confesar que hemos aceptado y reconocido en nuestro corazón que Dios es el Salvador y el Redentor. Confesarlo y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ser marcados para salvación. Y después de eso, mantenernos en el caminito.
Porque eso de que salvo, siempre salvo, apenas vimos de que Cristo dice que vamos a comparecer ante el tribunal de justicia de Cristo para ser juzgados de acuerdo a nuestras obras que hayamos hecho en la carne, en este cuerpo, en la vida que tuvimos. Nos va a juzgar de acuerdo a nuestros hechos, buenos o malos. Una vez que hemos decidido que vamos a seguir al Señor porque hemos reconocido que Él es el soberano y que Cristo es nuestro Redentor, vamos a caminar. Dice que aquel que cree en Dios oye su voz y le obedece. Por eso el Señor quiere que estemos leyendo generación tras generación. El Señor quiere que estemos nosotros pasando la información para que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Dios dice cómo debe de ser. Dios dice que la mujer debe ser desposada, no probada y después desechada. Y también los hombres, porque tristemente también ya sucede así. Dios dice que es así, que te debes de mantener puro desde un principio, y si quedas viuda o soltera, debes de mantenerte pura para que el Señor te bendiga con un buen hombre, y a ese buen hombre también que se mantenga puro esperando a una buena mujer. El Señor siempre habla acerca de pureza en todos los sentidos, de integridad. Dice: el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, digan a la hija de Sión, tu salvación viene, su galardón está en Él y delante de Él es su recompensa. Aquí está hablando de que así como Abraham le dijo acerca de la trascendencia, que iba a tener también hijos espirituales, y que también está hablando Isaías acerca de quién y por medio de quién vendría esa salvación, que todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 40:10 que el Señor viene con poder. Ya lo estudiamos. Dice: miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él, y con él está su galardón y su recompensa está delante de él. Hemos dicho que siempre Jesucristo es la mano derecha del Señor. El Señor siempre que habla, que jura por él mismo y que con su brazo fuerte está hablando: yo lo digo y tengo quien lo ejecute. Yo digo algo porque tengo quien lo ejecute. Y él siempre se está refiriendo a Jesucristo. Y aquí está hablando de que la salvación viene ya por medio de aquel al que Dios le dio ese galardón para entregar si se mantienen fieles. Apocalipsis 22, ya para ir concluyendo y cerramos con esto. Apocalipsis 22, 6, 7 y por separado del 10 al 12 dice lo siguiente. 22, 6, 7 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y por separado leemos del 10 al 12. Dice así: también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias y que el impuro siga siendo impuro, pero que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose de lo santo. Aquí el Señor dice: mira, el que quiera andar mal, déjalo, que ande mal, va a tener la recompensa de muerte. Pero el que se está esforzando por ser justo, que también siga manteniéndose en hacer justicia, porque también tendrá su galardón. ¿Cuál es el galardón? Por tanto, el versículo 12, por tanto yo vengo pronto, dice Jesucristo, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Porque yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hecho está. Aquí contundentemente Isaías en este capítulo 62 nos está diciendo: hasta que no veamos el cumplimiento de la promesa de la redención en un futuro cuando Cristo venga, y aún en este tiempo, porque Él les está diciendo, Dios dijo que nos va a liberar, que va a hacer que incluso nuestros enemigos sean los que nos sirvan a nosotros. Va a restaurar Jerusalén allá en el año 600 antes de Jesucristo. Y dice Isaías: hasta que no veamos ese cumplimiento, así como hizo nuestro padre Jacob, que hasta que no recibió la bendición de Dios, no soltó
de clamar al Señor, nosotros también lo haremos. Hoy en día el Señor nos está diciendo, yo no soy hombre para mentir, y si yo he dicho que voy a estar con ustedes todos los días hasta que regrese, y que yo les voy a ayudar a pasar las aflicciones, porque dijo Cristo, tendrán aflicciones, yo mismo las pasé, yo mismo pasé todo tipo de aflicciones, hasta la muerte, pero les estoy demostrando, ¿dónde está muerte tu aguijón? Si Cristo Jesús resucitó, no hay nada imposible para el Señor. Y Cristo dijo, cobren ánimo, porque yo he vencido este mundo. Y aquel que venció está con nosotros y hoy te hace esa invitación. Hoy Cristo, hoy Dios te hace esa invitación. Ven, sé mi seguidor. Ven, yo quiero que seas librado. Yo quiero que esta vida que estás viviendo ya no la vivas como la estás viviendo, preocupado, afanado, con ese vacío que solamente lo llenamos mi Padre y yo. Puedes tener todas las riquezas, puedes tener salud, pero siempre va a haber ese algo que todo ser humano necesita, que es la presencia de Dios. Es el todo del ser humano. Y hoy el Señor te dice, ven, para que esperemos juntos hasta que yo venga, o hasta que tú tengas lo que necesitas en este tiempo de parte de mi Padre y de mí. Y sí necesitamos confesar con nuestra boca lo que hoy nuestro corazón está creyendo. Así como Felipe le dijo al eunuco etíope, ¿crees? Hoy el Señor te está preguntando, ¿crees en Dios, Jehová Dios Todopoderoso? ¿Crees que Él es el creador de todas las cosas, el soberano y que merece tu obediencia y tu respeto? ¿Crees que envió a Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados? ¿Crees en Jehová y en Jesús? Si con tu corazón lo crees, confiésalo con tus labios. Y todo aquel que diga, sí creo, hoy Dios lo toma como hijo. Hoy Dios toma ese sí y te adopta como a su hijo. Ya no eres solamente una criatura del Señor. Ya no eres de las naciones. Eres del pueblo de Dios. Pueblo santo. Pueblo escogido para vida. Pueblo para hacer la diferencia en este mundo que cada vez está más perdido, desorientado, desolado y abandonado. Pero hoy el Señor dice y le dice a su pueblo, si tú eras mi hijo y andabas desviado, ya creyendo cosas que el mundo ha dicho que son formas de llegar a mí, hoy puedes dejar de hacerlo. Hoy podemos arreglar nuevamente el asunto. Hoy tienes la oportunidad de corregir tu camino para que seas de ese pueblo que hace la diferencia y te vengas de este lado a clamar junto con todos los que estamos clamando. Ven pronto, Señor Jesús, sí, ven pronto, hasta que venga. Y para que clamemos los unos por los otros, llevando las cargas los unos de los otros, porque a veces el que está en la aflicción no puede pedir por sí mismo, y el Señor nos ha enseñado el ejemplo de esos 4 amigos, que por la fe de ellos Cristo sanó a aquel que llevaban en la cama. Quiere que ayunemos, no solo por nosotros, para buscar la presencia de Dios en nuestra vida, y la recompensa de algo que necesitamos, o la ayuda para alguna situación, sino que también lo hagamos por otros, que no pensemos solamente en nosotros mismos, sino en aquellos que no pueden sostenerse a sí mismos por ellos mismos, porque eso le agrada a tu Padre, que llevemos las cargas los unos de los otros. De esa manera cumplimos la ley y los profetas, reconociendo a Dios y siguiendo sus pasos y sus mandamientos. Así que rogamos al Señor porque tras esta oración de fe, esta oración de confesión, el Señor siga obrando en sus vidas y que el Señor siga dirigiéndolos de acuerdo a su palabra, que es indispensable. Estos estudios de 6 de la mañana los
Los dispuso el Señor, porque sabe que todos necesitamos día tras día escuchar su palabra, para que tengamos esos recordatorios siempre frescos, que no se nos olvide. Cuando nosotros dejamos de comer pan de vida y agua de vida, que es la palabra de Dios que nos lleva a su presencia, también a buscarlo en oración, nos desnutrimos. Y después de una desnutrición viene una anemia, una leucemia y la muerte. En sentido espiritual es igual. Nos empezamos a moldar al mundo. Empezamos a desnutrirnos. Y empezamos a practicar cosas que a Dios no le agradan y que el mundo dice que sí. Y queremos ir en pos de todo lo que el mundo hace. Y nos enfermamos de anemia espiritual. Se enferma nuestro espíritu al grado de llegar a un cáncer que nos quita la vida. El mundo es un cáncer. El mundo alejado de Dios es un cáncer. Y Dios no quiere que pasemos por esa situación. Así que rogamos al Señor hasta que Él venga, que nos permita encontrarlo siempre, día tras día, y encontrar una congregación de sana doctrina. ¿Por qué decimos de sana doctrina? Porque tiene que ser una congregación donde lo más importante para la congregación sea adorar al Señor, reconocer al Señor, llevar nuestros corazones a ser obedientes al Señor y a mantenernos apartados de todo lo que al Señor no le agrada. Que el objetivo sea estar ayudándonos unos a otros a esperar en fidelidad y en santidad el regreso de nuestro Redentor. Que nos amemos los unos a los otros, que no haya acepción de personas en esa congregación. El Señor conoce a todas sus iglesias. Leamos el libro de Apocalipsis cuando Jesús manda cartas a todas las iglesias que existían. Hoy en día todas las iglesias tienen esa característica. Analicémonos como iglesia para saber en qué estamos fallando. Ese es el filtro que Cristo dejó para las iglesias hoy en día. Las amonestaciones ahí están. Pidámosle al Señor discernimiento para ver las cosas como realmente son, no minimizar el pecado y mantenernos en santidad. El Señor sabe dónde está lo que tú hoy necesitas recibir para mantenerte esperándolo hasta que Él llegue. El Señor es muy bueno. Pidámosle a Él sabiduría para que encontremos ese alimento que nuestro espíritu necesita constantemente. Y mientras tanto, aquí están los desayunos nutritivos, porque es el más importante de todo el día, el desayuno. Y el Señor lo ha provisto. 6 de la mañana, lunes a sábado, aquí estaremos. Mientras el Señor nos sostenga y nos permita, aquí estaremos hasta que Él diga. Este estudio se llevará hasta que Él diga. Y ya hemos pasado por una aflicción de la garganta, dolor de huesos, calentura, no podíamos hablar, pero el Señor dijo así. Y aquí estuvimos, y aquí seguiremos. Sean bendecidos todos y cada uno de ustedes. Que Jehová Dios, así como le dijo a Moisés, dile a Aarón que así tiene que bendecir a mi pueblo. Que Jehová Dios bendiga su entrada y su salida. Que Jehová Dios vuelva su rostro hacia ustedes y les mire con agrado. Que les muestre misericordia y gracia y que les dé paz, que les dé sabiduría, para que puedan vivir como Él merece y espera, y haciendo lo que al Señor le agrada, todo obra para bien para nosotros, ¿verdad? Que Jehová Dios les bendiga. Amados míos, querido grupo de estudio, amada iglesia virtual, el Señor ya nos ha dado un nombre. Es que yo nada más les digo poco a poquito porque el Señor no me deja así como gritarlo todo. Pero así también a nosotros, iglesia virtual, el Señor ya nos dio un nombre. El Señor ya nos dio un nombre. Y el Señor dice que nos va a poner en un lugar donde Él será nuestro maestro, Él será nuestro pastor, Él será nuestro guía, Él será nuestro todo. Porque ya nos escogió para que hagamos la diferencia en este tiempo y le honremos con nuestras vidas. Pronto, el Señor lo ha hablado y no es hombre para que mienta. Así que todavía no les puedo revelar el nombre que ya el Señor nos dio como iglesia, ¿verdad? Pero ya lo dio.
ya lo dio. Así que nos vemos si Dios quiere y si Dios permite mañana. Chicos y chicas, nos vemos mañana por TikTok, por Facebook, todos los que puedan. Nos vemos mañana. Queda la grabación en Facebook, luego me preguntan, en TikTok no queda, pero queda grabada en Facebook y a veces lo subo a YouTube también. Estoy igual en todas las plataformas, como Maribel Arroyo Callado, sierva del Señor, ¿verdad? Solamente transmitiendo lo que el Señor dice. Así que ahí es donde quedan para que los podamos seguir analizando. Mañana sigue Isaías 63, hay que darle una leída y ver qué es lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Que Jehová Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Y a todos los que hoy le dijeron sí al Señor, hermanos nuestros, sean bienvenidos a la familia de Dios. Sean bienvenidos. Y ya siéntanse amados por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo, por los ángeles y por todos nosotros también. Nos vemos mañana. Bye, bye.